Vamos a obtener el circuito equivalente de Norton para esta estructura A activa. Como ustedes se pueden dar cuenta, solamente nos han proporcionado a la estructura A activa, donde aquí tenemos al nodo A minúscula y al nodo B minúscula. Recuerden, la estructura es la A activa mayúscula. Entonces pongo en cortocircuito los dos nodos con los cuales tendría esta red eléctrica. Ahora voy a obtener la corriente J2, que sería el valor de mi fuente de corriente de Norton. Por lo que J2 sería igual a la impedancia 1,1, bueno, a esta expresión que tiene en el denominador aquí, a la matriz de la impedancia 1,1, la impedancia 1,2, la impedancia 2,1, la impedancia 2,2. Como yo quiero obtener la corriente circulante J2, en la columna de J2 irían las respuestas, que son el valor de la fuente que pertenece a la malla número 1, cuyo sentido coincide con el de la corriente circulante, por eso es más 10i, y aquí iría abajo ¿quién? Es el valor de la fuente de voltaje que pertenece a la malla número 2. Y como no hay alguna fuente de voltaje que pertenezca a la malla número 2, aquí es 0. Esto se pasa igual y ya obtendría el valor de la corriente circulante J2, que es el valor de la fuente de corriente de Norton. Para obtener el valor de la admitancia de Norton van a tener que retomar de nuevo esta estructura, pacificarla y obtener la impedancia equivalente entre este punto y este punto. Recuerden, ya hemos hecho muchos ejercicios similares. Yo les pido que lo hagan y es así como van practicando. Así ya después de esto, practican, obtienen la admitancia de Norton y ya pueden conectar en paralelo el valor de la fuente de corriente de Norton y la admitancia de Norton. De esa forma obtendrían el circuito equivalente. Ahora vamos a analizar el teorema de intercambio de fuentes. Para ello voy a tener, para empezar con este análisis, tengo a una fuente de voltaje conectada en serie con un cajón expresado por medio de impedancias. Entonces la caída de voltaje que exista de este punto a este punto será igual a la impedancia por la corriente que circula a través de este cajón menos el valor de la fuente de voltaje. Ahora, yo tengo a una fuente de corriente conectada en paralelo con un cajón expresado en admitancia. Yo sé que la corriente que circula de este punto a este punto es igual a la admitancia por la caída de voltaje existente en este arreglo en paralelo más la intensidad de la fuente de corriente. Ahora, yo sé a su vez que la admitancia es el inverso de la impedancia, tal como se ve de aquí a acá. Y sé que una fuente de corriente puede estar expresada como el valor en voltaje de una fuente de voltaje entre la impedancia. Es decir, ya puedo establecer una relación entre esta expresión y esta expresión, por medio de la cual yo puedo conocer que tendría las mismas propiedades entre este nodo A y este nodo B, entre este nodo, porque no siempre se le va a llamar el nodo A y nodo B cuando vemos teorema de intercambio de fuentes, yo tendría las mismas propiedades entre este nodo y este nodo, entre este nodo y este nodo al hacer el cambio respectivo. Es decir, al cambiar una fuente de voltaje conectada en serie por un cajón expresado en impedancia, por una fuente de corriente conectada en paralelo con un cajón expresado en admitancia. Lo único que tengo que hacer para pasar de aquí a acá es sacar el inverso de la impedancia, y es la admitancia, y dividir el valor de la fuente de voltaje entre la impedancia para sacar el valor de la fuente de corriente. Ahora, si yo quiero pasar de una fuente de corriente que se encuentra en conexión en paralelo con una admitancia, tengo que sacar el inverso de la admitancia y tendría la impedancia y multiplicar a la fuente y más bien dividir el valor de la fuente de corriente entre la admitancia para sacar el valor de la fuente de voltaje que estaría conectada en serie con la impedancia que acabamos de obtener. Vamos con algunos ejercicios en los cuales utilizamos el teorema de intercambio de fuente para simplificar nuestras operaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, este circuito. Ya nos han dado, miren, este circuito tenemos nodo minúscula A, nodo A minúscula, nodo B minúscula. Y podemos aplicar tanto el teorema de Thevenin como el teorema de Norton. Consideremos que hemos aplicado el teorema de Norton, es decir, pasamos de aquí a acá gracias a la aplicación del teorema, que hemos aplicado el teorema de Thevenin, es decir, pasamos de aquí a acá gracias a la aplicación del teorema de Thevenin.
Pero dirían, no, 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 yo quiero el teorema de Norton. Bueno, no tenemos que volver a calcular todo, simplemente aplicamos el teorema de intercambio de fuentes. Gracias a que el teorema de Norton y el teorema de Thevenin son análogos, al aplicar el teorema de intercambio de fuentes yo puedo pasar de tener el circuito equivalente de Thevenin al circuito equivalente de Norton, tal como se muestra aquí. Solamente tengo que sacar el inverso de este, que es este, inverso de este, que es este. Y para sacarle el valor de la fuente de corriente de Norton, divido el valor de la fuente de voltaje de Thevenin entre esta impedancia y ya lo tendría. Y en vez de tenerlas en serie, las tengo en paralelo. Aquí tienen otra red eléctrica la cual ustedes pueden aprovechar para practicar el teorema de Thevenin. Miren, aquí tenemos el nodo A minúscula y el nodo B minúscula. Toda esta estructura sería el cajón A mayúscula activo. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es obtener la caída de voltaje entre este punto y este punto, que sería el valor de la fuente de voltaje de Thevenin. Yo les pido, bueno, lo primero que tenemos que hacer es obtener las ecuaciones del método de mallas. Para ello es necesario definir para esta red eléctrica las impedancias propias y mutuas de malla. Yo les pido que lo hagan y que pongan en práctica lo que han aprendido los anteriores videotutoriales con el fin de obtener dicho valor y también el de la impedancia equivalente de Thevenin para este circuito, para que finalmente obtengan el circuito equivalente de Thevenin. Es bueno que practiquen para que adquieran un mayor dominio sobre estos métodos. Aquí esta red eléctrica les podría ayudar para aplicar el teorema de intercambio de fuentes y simplificar este circuito. Por ejemplo, cuando yo aplico el teorema de intercambio de fuentes a esta fuente de voltaje y a este resistor, el cual puedo cambiar por una fuente de corriente con el resistor expresado en admitancias, yo tendría toda la agrupación en paralelo, lo cual resulta fácil de simplificar. Es decir, el teorema de intercambio de fuentes para este caso nos permitiría, al igual que en los ejemplos anteriores, simplificar mi circuito y empezar a hacer cálculos con él. Yo les pido igualmente que practiquen con esta red eléctrica, poniendo a prueba sus conocimientos y habilidades en estos últimos temas que hemos visto. Por el momento es todo.